Dar inicio a este primer panel del Foro Nacional de Turismo con una mesa de lujo. Tenemos aquí a los campeones del turismo en el país. Queremos presumirlos, queremos que ellos nos hagan favor de legítimamente presumir sus éxitos y lo que hacen sus entidades. Y por tanto, aunque ya han estado bienvenidos y ellos nos dieron la bienvenida a todos, decir que nos da mucho gusto que el gobernador de la Ciudad de México haya guardado unos minutos, aunque tiene que salir en un rato más a inaugurar un evento en la Ciudad de México. La única desventaja de estar en la Ciudad de México es que usted tiene aquí sus eventos, señor gobernador. De otra manera, un vuelo lo hubiéramos impedido que usted se fuera. Tenemos a Roberto Borge, que es presidente de la Comisión de Turismo de la CONAGO y desde luego mandatario del destino turístico por excelencia. A Rafael Moreno Valle, quien nos ha venido a poner una muestra impresionante de lo que se puede hacer en esta industria. Las cosas que hace y que continúa haciendo son normalmente noticias, lo son para el público en general y en particular para la comunidad turística. Rolando Zapata, de Yucatán, estado al que en general conocíamos por sus zonas arqueológicas, pues yo no diría que pianito, sino con una tras otra, en un paso que no tiene pausa, ha ido incorporando todos los segmentos del turismo en su estado. Se abrió interesantemente al turismo de cruceros y ahora vemos que a Yucatán le ha llegado ya la hora de estar en los superstars de la ocupación. Yucatán y la ciudad de Mérida está en uno de los 5 lugares de más alta ocupación del país, con más del 66% de ocupación en los cuartos. Qué bueno que Enrique de la Madrid está aquí. Realmente de muy buen modo querríamos que el foro también sea útil para Sectur. Hemos estado conversando de una manera informal sobre cómo hacer que este precioso auditorio y el panel de lujo que tenemos nos ayuda a repensar el turismo en términos de la importancia de lo que justamente el secretario acaba de mencionar. El peso, la densidad, el volumen, la solidez de lo que es el turismo de los mexicanos en México. No sé dónde quedó Fernando Martí, pero siempre me ha invitado a sus foros y siempre le echo una flor. Y la flor es merecida porque no sé cómo hace cada año para tener este foro con tanto éxito y haberlo traído a la Ciudad de México. Es, Fernando, yo creo que uno más de tus éxitos. Me puse acá porque toda mi intención es ver de frente a los señores panelistas y de aquel lado no hubiera yo podido a los lados ver, como dicen, el lenguaje corporal frente a las preguntas que todas buscarán identificar, como decíamos, ese peso del turismo nacional. 2 o 3 datos que ya no quiero repetir porque Enrique de la Madrid los acaba de dar contundentes, pero se parecen a los del mundo. Investigando cómo introducir el panel de turismo nacional, vimos que en México parece como que por lo menos 4 mexicanos viajan adentro de México por cada internacional que viene. O sea, que ese turismo de los mexicanos quizás sea el que pague los empleos en México de la industria turística. Pero vimos que a España le pasa igual. España tiene como 150 millones de viajes de españoles y Australia tiene 4 veces turistas nacionales aparte de los suyos. Y gran sorpresa que ya compartimos con el secretario, en Estados Unidos, que tiene un turismo emisor de 60 millones de americanos, tiene 2,000 millones de viajes que venden adentro de Estados Unidos. Hay mucha gente que ha viajado 4, 5, 6 y 10 veces adentro del territorio y que no tiene planes de salir porque cada vez que algún destino o un estado se percata de que hay una competencia exterior, alguna vez fuimos la competencia para Florida, para Miami,
cuando vieron que Cancún empezaba a despuntar de esa manera y ellos tenían aquella imagen del turismo de frazadita, los viejitos llegando con su bastón, no porque tenga yo nada con los de mi edad, pero llegando con su bastón a tomar allí las vacaciones, dijeron, sol aquí hay. Y no permitiremos que la gente de Nueva York se vaya a Cozumel, sol aquí hay. Y compitieron por vender el mercado del sol. Entonces, yo creo que en este contexto podríamos preguntarle al señor gobernador Mancera, ¿cómo le ha hecho, gobernador? ¿Cómo le ha hecho para ir al frente de la innovación? Vimos que el Turibús, por ejemplo, tenía por años y años y años 4 rutas y de allí no pasaba, muy bonitas, pero 4 rutas. Y ahora tiene 40. Y me dice su secretario Torruco por ahí que el gobernador tuvo esa clara idea de que él era un centro de llegada, pero al mismo tiempo que podría ligarse con los estados de junto, que el gusto del turista era quiero ir a la ciudad, pero algo más. ¿Qué hizo, gobernador, para incorporarse a la región e incorporar la región con usted para pelear por el mercado mexicano? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que otra vez, muy buen día a todos y cada uno de ustedes, quienes se acaban de incorporar. Otra vez les damos la más cordial de las bienvenidas a la Ciudad de México. Estamos buscando encontrar el potencial de la ciudad. Hay cosas que no se conocen de la ciudad y que no se han explotado de la ciudad. Efectivamente, una de ellas, Turibús. El Turibús ahora con todos estos recorridos que se vuelve muy potente, en donde tenemos recorridos esotéricos, donde tenemos la lucha libre, lo propio de la ciudad, donde tenemos la gastronomía y algunas otras cosas que todavía estamos trabajando. Por ejemplo, siempre se ha pensado que los temazcales, pues hay que ir fuera de la Ciudad de México para encontrarlos. Y acá es donde empezaron los temazcales, en la zona de Milpalta, en la zona sur, y esto lo estamos empezando a desarrollar con la comunidad. Estamos respetando sus tradiciones, pero dándole potencia también a sus tradiciones para la proyección. Yo creo que se ha hecho una alianza también muy importante con la hotelería. Los hoteleros son ahora difusores muy importantes para la Ciudad de México, para todo lo que tiene la ciudad. La oferta gastronómica que se ha ido incrementando y que también se vuelve un atractivo muy importante. Incorporamos apps para los visitantes que vienen de fuera y que están acostumbrados a buscar, o tenemos el Style Maps o tenemos el Travel CDMX, es decir, algunos que son comunes en otras partes del mundo y cuando llegas acá quieres encontrarlo, y otros que son propios de la Ciudad de México. Posicionamos una marca, que es la marca que está acá, el CDMX, porque la Ciudad de México no tenía marca de ciudad, y ahora tenemos una marca de ciudad que está compitiendo dentro de las 17 a nivel mundial, y esto ha venido dándole una capacidad a la Ciudad de México, yo diría que de difusión. No es que la ciudad no lo haya tenido, no es que no tengamos o no hubiéramos tenido la cartelera teatral que solamente podría ser comparada con la cartelera de Nueva York en su amplitud, sino que simple y sencillamente no estábamos dando toda la difusión que se tenía que dar. Y yo creo que ahora hemos destinado una buena parte a esto. Estoy seguro que ha hecho un buen trabajo el secretario de Turismo, también lo tengo que decir, pues mi tocayo se ha estado concentrando en esta tarea. Lo mismo el promotor del fideicomiso de turismo de la Ciudad de México, que ha venido haciendo presencia con muchas de estas tareas, pero yo estoy convencido que conocer a nuestro país en todas y cada una de sus riquezas es lo que nos vuelve más atractivo. A veces, si yo quisiera ir hoy a Zacatecas, me gustaría conocer todo el potencial que tiene Zacatecas y todo lo que no conocemos de Zacatecas. A mí me tocó ir, y yo creo que a muchos de ustedes, a Guerrero Negro, y Guerrero Negro es un potencial brutal que tiene nuestro país y que no tiene punto de comparación, por ejemplo, con lo que te ofrecen en Alaska. Nada más que en Alaska te cuesta, el recorrido te puede costar $400 y aquí cuesta 80 o 50, ¿no? Pero el potencial es 20 veces más intenso
en nuestro país y yo creo que tenemos como eso muchas otras cosas. Tú lo mencionabas y ya lo había mencionado también el secretario, el turismo de salud, que estamos impulsando también ahora en la ciudad, el turismo de salud. Tuvimos acá la reunión internacional de los spas, que esa es otra tarea muy importante, y hay nichos de turismo que tenemos que seguir explotando. Si lo hacemos con orden y si lo hacemos con promoción y si nos ayuda como nos ha venido ayudando el gobierno federal en muchas de estas tareas, se puede encontrar un beneficio sustancial. Yo creo que no es una casualidad que se estén abriendo más vuelos, no es una casualidad y sí es una necesidad contar con un aeropuerto mucho más potente en la Ciudad de México y eso podría darnos una proyección todavía mucho más fuerte. Solamente una de las provincias de China puede traernos 30 o 40 millones de personas, solamente una de esas, que no hemos logrado pues que se consolide también esa parte de turismo. Están muy interesados en Medio Oriente también. Bueno, pues yo creo que todo esto valdría mucho la pena que se analizara y seguramente se está analizando por parte del gobierno de la República. Ciudad de México, ¿qué ha hecho? Tú me preguntabas, su marca ciudad, la difusión, hemos involucrado a los jóvenes con estas tareas, esa comunicación es bien importante y son unos de nuestros principales promotores. Pues se dice fácil, ¿verdad? Pero al final identificar los atractivos, reconocer la riqueza de la ciudad y convertirla en producto turístico, que ahí hay un salto que dar. No es lo mismo tener muchas cosas bonitas que tener producto turístico y tan lo tiene bueno que se convirtió definitivamente hace muchos años, pero mantiene ese lugar de la ciudad más visitada del país. Entonces, felicidades, nos lleva a preguntarle al gobernador Borge, del que siempre hablamos de las cosas sexys, del glamour, las divisas, el turismo extranjero, porque nos llevó a ese mercado de manera exitosa. Sin embargo, viendo los datos, pues qué sorpresa, que es que tiene 3 millones de viajes de mexicanos en el estado de Quintana Roo. Cuando estamos hablando de 3 millones de mexicanos, no me refiero a individuos, sino 3 millones de viajes. Ya estamos hablando de que ya no solamente resultó el campeón en competir en el mercado internacional, sino ahora está entre los primeros 5 estados que se reparten del mercado nacional. 3 millones, ¿cómo le hizo, gobernador? ¿Le cayeron así? Vino a buscar a las líneas. Se decía antes que era más difícil, y lo era, ir de la Ciudad de México a Cancún, la línea aérea era cara o no había pocos vuelos. Y ahora de repente usted tiene una cantidad de vuelos del país para allá. ¿Qué juego tuvo la conectividad en ese éxito para ganar el mercado nacional? Gracias, Silvia. Primero que nada, agradecerle a Fernando Martí la invitación como presidente de este foro en esta su 14ª edición. Saludar a los compañeros gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Felicitarte, Miguel, por esa iniciativa conjunto ahí con el presidente de la República y al secretario de Turismo de la Madrid, que nos acompaña el día de hoy, titular del ramo turístico, a los empresarios, a los turisteros, a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, servidores públicos y gente de la comunidad turística en general. Pues bien, lo comentaba Silvia, en los últimos 4 años el mercado nacional para Quintana Roo ha representado un crecimiento de arriba del 115%. Esto se debe en gran parte a la conectividad, que es lo que pasaba hace 4 o 5 años. Las aerolíneas no tenían los suficientes aviones para cubrir la demanda en vuelos de conectividad directa hacia diferentes destinos alrededor de la República, y también nuevas aerolíneas o aerolíneas que estaban en el proceso de su consolidación, pues estaban precisamente en esa búsqueda de ampliar sus flotillas y de ampliar precisamente esa conectividad. Me refiero al caso específico de Interjet, al caso específico de Volaris o de Viva Aerobús,
Hoy con mucho orgullo podemos decir que Cancún se ha convertido en un hub ya importante después de la Ciudad de México para Interjet, se ha convertido en un hub para Volaris, se ha convertido en un hub para Viva Aerobús y también con un incremento en vuelos de Aeroméxico, de Maya Air, de TAR y de otras aerolíneas que hoy en día están yendo a Quintana Roo. Entonces, el poder haber conseguido que más de 20 ciudades, hoy en día 23 ciudades del interior de la República, no solamente la Ciudad de México, el Distrito Federal o Monterrey y Guadalajara, que eran las que tenían esas conexiones directas hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún o Cozumel o Chetumal, vuelen hacia Quintana Roo. La mecánica del viajero, tanto nacional como internacional, es que les gusta no tener que hacer escalas para viajar. Claro. Y esto lo sabemos todos los que estamos en la industria turística. Y esa fue una labor muy importante de trabajo en Quintana Roo. Yo le quiero agradecer a mi equipo de trabajo, a la secretaria de Turismo Laura Fernández, a quien la antecedió en su momento, a Juan Carlos González, a los titulares de los fideicomisos de promoción turística de Quintana Roo, porque armamos una estrategia integral. Los fideicomisos no solamente tienen asientos donde están representadas dependencias de gobierno, sino están representados los empresarios, las cámaras empresariales y donde se toman estas decisiones para el bien de Quintana Roo. Nos aproximamos hacia las líneas aéreas y, como les decía, ha cambiado la dinámica del Aeropuerto Internacional de Cancún y también han crecido los vuelos nacionales directos hacia la ciudad de Chetumal y hacia la isla de Cozumel. La estrategia de vender la marca Caribe Mexicano, donde se integra no solamente Cancún, sino donde se integra Riviera Maya, Tulum, Costa Maya, Chetumal, Majahual, Bacalar, Isla Cozumel, Isla Mujeres e Isla Holbox, fue una estrategia que también complementó la oferta turística. Ya no solamente se vendía Cancún, sino que fuimos buscando expandir este mercado. Acortamos los fideicomisos. Hoy en día el fideicomiso turístico OBC Cancún representa los esfuerzos que hacen los turisteros de Isla Mujeres, los turisteros de Puerto Morelos y los turisteros de Isla Holbox, y el fideicomiso Riviera Maya agrupa a la isla de Cozumel, agrupa a Playa del Carmen, agrupa a Cumal, a Puerto Aventuras, a Tulum. Entonces hicimos una estrategia conjunta y vamos de la mano con los fideicomisos y apoyamos al fideicomiso Costa Maya Chetumal, que tiene menores ingresos al contar con menos habitaciones y recursos provenientes del 3% al hospedaje. Todo ello, más aparte de la diversificación turística, tenemos una gran alianza con los empresarios, sistemas de aperturas de nuevas empresas, apoyos importantes para que puedan tramitar estas aperturas y sobre todo con una alianza estratégica con el gobierno federal, hemos hecho una promoción importante de la diversificación de la oferta turística en Quintana Roo. En 4 años y medio se han incrementado 20,000 habitaciones y cuartos hoteleros de categoría Gran Turismo, categoría especial en Quintana Roo. Se han mantenido las tarifas para el mercado nacional y esa es una estrategia que hemos buscado también, que se permita que no se crezcan las tarifas en la conectividad aérea. No hablo de las tarifas de los grupos hoteleros porque ahí depende de la oferta de cada una de las cadenas hoteleras o de los centros de hospedaje, pero la tarifa aérea que se mantiene a Cancún, buscar que se mantenga. Y sobre todo ahorita tenemos ese reto también con el tema de la ocupación hotelera ante la paridad cambiante que ha tenido el peso mexicano frente al dólar estadounidense. ¿Cuál es la estrategia? En el mercado nacional, mantener las tarifas, mantener la marca en una estima muy alta, proponer planes de pago, estrategias de paquetes y plusvalías y sobre todo, como les decía, que no se incrementen las tarifas, eso es lo más importante. Hoy en día el mercado nacional para Quintana Roo representa el 33% de todo el turismo que viene a Quintana Roo y desde luego que es muy importante para nosotros y eso que no podemos cuantificar cuántos entran por vía carretera. Yucatán. Y por Yucatán o por Campeche o en la frontera sur o en las carreteras vía Escárcega, vía Villahermosa, hacia la zona sur en Chetumal. Todo esto es muy importante, tenemos una muy buena conectividad carretera. Recientemente el presidente de la República inauguró el ramal
Tintal Playa del Carmen, que es un ramal importante que conecta a la autopista Mérida-Cancún. Contamos con la vía federal 307 que va desde Cancún hasta la ciudad de Chetumal y que tiene una carretera muy importante, su conectividad de muy buena calidad y sobre todo con una gran afluencia de turismo en lo que se refiere al corredor turístico Cancún-Tulum y sobre todo la diversificación. Cada vez hemos impulsado más atracciones en Quintana Roo, hemos procurado cuidar mucho la naturaleza, 27 áreas naturales protegidas hemos declarado en los últimos 4 años en Quintana Roo. Hablo de áreas naturales protegidas estatales y sobre todo procurar que la inversión vaya en el sentido de darle más valor en el producto y en las atenciones y en las atracciones al turismo tanto nacional e internacional, y sobre todo que mucho se hablaba que Quintana Roo era el campeón del turismo internacional, pero ahora ya somos un jugador importante en el turismo nacional, somos el jugador más importante hoy en día en Latinoamérica y seguramente estaremos en el top 3, en el top 3 de lo que es el mercado de cruceros turísticos. Y bueno, el aeropuerto de Cancún rompió todos sus récords en el año 2015 al sobrepasar de 17.3 millones de pasajeros en operaciones tanto de entrada por salida en el Aeropuerto Internacional de Cancún en el año 2014 a más de 19 millones de pasajeros. El día 28 de diciembre el aeropuerto de Cancún rompió el récord y el pasajero 19 millones en la conclusión, ya en el crepúsculo de lo que era el año 2015. Ya en el 2016 el reto es aún mayor, queremos crecer un 10% en el mercado nacional, Silvia, y eso se va a hacer con estrategias importantes. Le he pedido a Laura que nos acerquemos a aerolíneas como TAR para que crezcamos en el mercado y podamos entrar también en el mercado con TAR. Chetumal ya tiene una mejor conectividad con Volaris, vamos a crecer también con Aeroméxico en Chetumal, ya crecimos en número de operaciones aéreas con Interjet en Cozumel, entró Aeroméxico y estamos también creciendo y buscando esa conectividad con Viva Aerobús y desde luego la joya de la corona que es el Aeropuerto Internacional de Cancún, con la ampliación de la Terminal 3 que el día 2 de marzo va a inaugurar el presidente Peña Nieto y ya con la construcción y los inicios de los trabajos de la Terminal 4 que estimamos que en 1 año y medio o en 2 años esté concluida y solamente esa terminal, la Terminal 4 en el Aeropuerto Internacional de Cancún va a ser del tamaño del Mariano Escobedo de Monterrey. Entonces vamos a crecer a 40 millones de pasajeros en volumen que va a poder mover solamente el Aeropuerto Internacional de Cancún, que esto va a permitir no solamente atraer más vuelos internacionales, sino crecer en la estrategia del mercado nacional. Y esa es una estrategia que tenemos muy bien marcada y trabajada con ASUR, que comanda Fernando Chico y Adolfo Castro, y que vamos a continuar trabajándola con ellos y desde luego también buscando que se incremente el turismo nacional. Gracias. Bueno, imagínense nada más. Estas son las cosas que hace un campeón para mantenerse arriba. La industria turística es una industria ferozmente competida y nadie se debe de sentar en sus reales. Ya está adelante y sabe que al lado, enfrente y atrás están otros que quieren ese lugar. Entonces, un campeón que se detuvo porque sabía que teníamos un panel que terminar, pero la lista de cosas que se está poniendo como retos y como las cosas más que hay que hacer en ese destino-estado, que es lo que todos sabemos que es una lección muy buena para entender que la competitividad es mantenerte con el músculo y con los tiempos correctos para no perder el campeonato. Él dijo que lo primero que dijo fue que acercó Cancún al mercado nacional, pues le puso un avión y ya se hizo más cerquita. Pero el gobernador de Puebla, ¿cómo le hace para acercar Puebla? Pues ya está en su segundo piso. O sea, él dijo, ¿cómo le hago para acercarme a ese mercado, que es el mercado más potente de México? Y desde luego, siempre ir a comer mole a Puebla es interesante, pero es que ahora no va uno nada más a comer mole, casi ni tiempo le da uno de irse a comer el mole, porque con los museos, la estrella, los atractivos, se ha vuelto un centro
a donde todo mundo en el mercado nacional está volteando. Y quiero que se presuma lo del mercado nacional, porque yo siento que a veces en los estados dicen, bueno, pero nada más tengo el 8, nada más tengo el 7. Caray, el 80, el 90, el 92.8 que dé nacional e internacional, lo que da son empleos para los jóvenes, para las mujeres, para las zonas, para las regiones. ¿Qué cosa está haciendo, aparte de eso que acabo de mencionar ahorita con el construyendo un segundo piso? ¿Cómo acercaste, gobernador, Puebla a este mercado y cómo te has ido sobre él de una manera tan apabullante? Bueno, Silvia, decirte que a 200 kilómetros a la redonda de Puebla viven 39 millones y medio de mexicanos y se genera el 38% del Producto Interno Bruto Nacional. Y esto, por supuesto, ya nos pone con una ubicación estratégica. El reto, por supuesto, era primero tener contenido y lograr que más gente fuera a Puebla y que se quedara por una estancia más prolongada. Y en este sentido, evidentemente no tenemos las playas que tienen en Quintana Roo y por ello nos hemos enfocado en el sector cultural, en rescatar nuestra historia, cultura, tradiciones. Hemos venido buscando la denominación de pueblos mágicos, que ha sido un programa muy exitoso para nuestro estado. Cuando llegué al gobierno teníamos un pueblo mágico, hoy tenemos 9 pueblos mágicos, junto con el Estado de México ocupamos el primer lugar en ese rubro, para no concentrar el turismo solamente en la capital del estado, sino en toda la entidad. Desde el punto de vista cultural, hemos venido haciendo una promoción en nuestro principal mercado internacional, que son los Estados Unidos, enfocándonos en el 5 de mayo, porque la mayor parte de la gente en ese país no conoce Puebla, pero todos saben del 5 de mayo, particularmente se ha vuelto en la comunidad hispana una gran celebración, pero nadie sabe qué están celebrando. Y nosotros hemos trabajado duramente para vincular la marca Puebla con el 5 de mayo, que sepan que no es ni la independencia ni la revolución, sino es la batalla en la cual el general Zaragoza logró vencer al frente del Ejército de Oriente al ejército francés. Hicimos un rescate de toda esa zona que estaba abandonada con un nuevo museo de sitio en lo que es el fuerte de Guadalupe, se rehabilitó el fuerte de Loreto, se hizo un rescate urbano junto con Enrique Norten, se hizo un nuevo museo de la evolución que inauguramos recientemente, el teleférico, nuevos parques en toda esa zona, ciclopistas, y hoy tenemos también el planetario más grande del país en ese mismo espacio, así como el Museo Interactivo de la Batalla del 5 de mayo que hicimos con el Ejército Mexicano y el centro expositor más grande de América Latina. Toda esta zona de los fuertes hoy es un referente turístico. Hemos también trabajado para rescatar nuestro patrimonio histórico con el apoyo de la Secretaría de Turismo Federal, por ejemplo, la ex hacienda de Chautla, que es un lugar extraordinario y que hoy alberga un hotel, tenemos también un área de campamentos y que era un espacio que estaba totalmente abandonado y hoy es una fuente de generación de empleo y de riqueza. Hemos rescatado también lo que fue la primera fábrica textil de América Latina, la Constancia Mexicana. Hoy tenemos ahí 3 museos, el Museo de la Música de Viena, el Museo del Títere con la colección Rosete Aranda y el Museo Infantil, además de las orquestas infantiles Esperanza Azteca. Hemos venido también trabajando en el rescate de la zona de Cholula, en donde se encuentra la pirámide con la base más grande del mundo. En este sentido, estamos construyendo un nuevo museo regional en coordinación con el INAH. Estamos también haciendo un parque alrededor de la pirámide y un tren que próximamente va a comunicar a la capital del estado, saliendo del Museo del Ferrocarril, con la pirámide de Cholula. Es un proyecto también muy importante que sin duda va a ser un detonador turístico. La parte moderna de Puebla, que también nos parece muy relevante, buscando precisamente que la gente se quede por más tiempo, tiene hoy el Museo Internacional del Barroco, que desde mi punto de vista es el proyecto cultural más importante del país
en las últimas décadas, así como precisamente la Estrella de Puebla, que el año pasado recibió 700,000 personas con boleto pagado que se subieron a la misma, y esto por supuesto junto con todo lo que es el paseo del río Atoyaqui, las ciclopistas que hemos hecho en esa zona, que es la parte donde se encuentra además el área comercial moderna de Puebla, nos ha permitido aumentar la estancia promedio de 1.2 noches al inicio de mi gobierno a 2 noches. Y también, por supuesto, la promoción que hemos hecho en coordinación con el gobierno federal, con los municipios, nos ha permitido prácticamente duplicar el número de visitantes. Pasamos de 6 millones de visitantes en 2010 a 13 millones de visitantes en el 2015, y por supuesto esto aunado a la estancia promedio que ha crecido, a la derrama económica que, como tú comentabas y yo comparto ese punto de vista, lo más importante no solo es cuánta gente nos visite, sino es cuánto se va a quedar en el estado, cuántos de ellos van a estar comiendo en los restaurantes, comprando en las tiendas y por supuesto hospedándose en los hoteles, y en este sentido se ha duplicado la derrama económica del 2010 al 2015 en el estado, pasando de 6,000 millones a 12,134 millones de pesos. Este es uno de los trabajos llamativos. Dijimos que este era un panel de campeones y así lo estamos viendo. Dijo el gobernador rescatar, pero lo que dijo fue poner en valor la belleza, el patrimonio, lo que todos sabíamos de Puebla, pero a lo mejor no lo habíamos visto. No habíamos visto en ese valor, en esa calidad, con esa manera de que dan ganas de ir. Y creo que, ¿qué tan lejos quedó Puebla, capital, gobernador, del centro, de la salida de la caseta? Depende de las obras. Sí, realmente hemos tratado precisamente con la obra del segundo piso que sea una obra muy limpia. Hemos estado trabajando en las noches, por ejemplo, para tratar de afectar lo menos posible el tránsito, pero además concluimos el periférico. Antes el periférico estaba limitado, ahora tú puedes llegar de la carretera federal México-Puebla hasta la carretera que te lleva hacia Veracruz por Amozoc a través del periférico, y eso también nos ha permitido desahogar de manera importante a las personas que hoy se ven afectadas por la construcción del segundo piso, que además quiero decirles que estará listo para el mes de julio. Vamos a terminar esa importante obra, son 13,5 kilómetros del segundo piso, y que además está ubicado en una zona óptima porque vamos a darle salida también a toda la gente que viene por el Arco Norte, desde el Estado de México, Querétaro, hacia la ciudad de Puebla. Vamos a poder también, evidentemente, a toda la gente que viene del Distrito Federal, darle salida. Está justo adelante de la Volkswagen, que también a ciertas horas, como ustedes podrán imaginarse, siendo la empresa que tiene mayor número de empleados en el estado, 16,000 trabajadores, pues obviamente a ciertas horas genera un problema vial. Entonces va a ser muy importante, sin duda, el segundo piso, pero además tenemos nuevas carreteras que benefician a la entidad. Por ejemplo, la carretera México-Tuxpan, que después de décadas se pudo inaugurar y que hoy hace que Tuxpan, Veracruz, sea el puerto más cercano a la Ciudad de México. Esa carretera pasa por la Sierra Norte de Puebla, llega directamente a Huauchinango, que es pueblo mágico, que colinda con Jicotepec, que es pueblo mágico, que está muy cerca de Pahuatlán, que es pueblo mágico, y cerca de Zacatlán y Chignahuapan, que son pueblos mágicos, todos estos en la Sierra Norte del estado. Es decir, tú puedes ir de la Ciudad de México hacia esos pueblos mágicos sin pasar por Puebla, es mucho más rápido para la gente que venga del Distrito Federal, que vaya de Hidalgo o que vaya, por ejemplo, del Estado de México, Querétaro. Entonces, esa es la ventaja de estas nuevas carreteras, no solamente hablando las que llegan directamente a la capital del estado, sino las que nos permiten llegar a otras partes de la entidad y que también tienen mucho que ofrecer desde el punto de vista turístico, como estos pueblos mágicos que acabo de comentar. Bueno, pues hemos advertido que quienes han tomado la palabra han dicho invariablemente lo siguiente: a los que
estudiamos turismo por alguna razón en cualquier momento de la vida, pero nos hemos seguido metidos en la materia, nos enseñaron que una palabra en inglés definía parte del éxito político, era location, ¿verdad? Tu ubicación geográfica. Location, 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 decía. ¿Dónde estás parado? Pues es interesante saber que sí importa dónde estás parado, pero importa más cómo se abren carreteras de pavimento o las carreteras aéreas. Al final, los gobernadores han dicho, hemos conectado a nuestro destino con los mercados, y eso hizo el gobernador de Yucatán. Yo acabo de estar en Mérida hace poquito, me gustaría estar muchas veces más en Mérida, pero es impresionante cómo ese lugar a donde pensaba uno inmediatamente, pues la octava maravilla del mundo, ¿verdad? No puede uno dejar de ir ahí, pero que ahora es una entidad a donde llega turismo a pie, para poner la parte más sencilla, pero digo, carretero, de transporte público, en aéreo y por mar. Llega turismo por todas las vías, que ha hecho que Mérida se haya sostenido entre los primeros 5 de la más alta ocupación hotelera del país. Eso dice muchísimo. Es hora de pensar en nuevas inversiones, porque los hoteles de Mérida están llenos, pero quiero ir a otro tema, porque me gustaría que usted lo comentara, gobernador. Si va uno a Izamal, a Valladolid y a Mérida, es que no para uno, de maravilla en maravilla en maravilla, platicando con Saúl, a quien le di mucha lata para la preparación de nuestros materiales ahora, es que usted acercó Yucatán al mercado y teniéndolo ahí no lo deja ir. Le hizo sus rutas, lo llevó a sus lugares adicionales. Estos son los campeones. Díganos usted, señor gobernador, ¿qué le gustaría presumir más de los muchos esfuerzos que ha hecho en Yucatán para hacer de este también un campeón del turismo? Muchas gracias, Silvia, agradeciendo a don Fernando y a todos los organizadores, al señor secretario, muchísimas gracias, a nuestros compañeros gobernadores, Roberto, Borque, Rafael, muchas gracias, y a todos ustedes. Pues, en efecto, compartir con ustedes y reconociendo y agradeciendo el alto honor de poder estar en esta mesa panel. Como bien lo decía Silvia, Yucatán es un espacio que tiene una oferta arqueológica, colonial, de playa, gastronómica, en fin, muy amplia, que como bien se ha expresado, a mucha gente le gusta ir y visitar Yucatán con los productos turísticos que tiene per se. Pero hace 3 años, al iniciar la administración en el 2012, nosotros veíamos el enorme reto de cómo en los periodos vacacionales, entiéndase Semana Santa, verano o diciembre, teníamos ocupaciones, particularmente en la ciudad de Mérida, pues muy cercanas del 100% o al 100%, pero en periodos no vacacionales, particularmente septiembre, octubre o diferentes meses, pues realmente la ocupación descendía, no exagero al expresar la palabra dramáticamente. Entonces ahí encontramos un reto muy importante de cómo ir venciendo esos picos estacionales hacia abajo y cómo darle una estabilidad a todo el sector turístico. Definitivamente el tema de la conectividad es un tema esencial. Yo creo que en toda mesa donde se hable de turismo el tema de conectividad es básico. Para nosotros ha sido fundamental en estos 3 años tener un incremento de más del 25% en el número de asientos semanales, en el número de vuelos también, y remarcando algo muy importante en cuanto a la oferta y a la conectividad, remarcando algo en el mayor porcentaje precisamente hacia el mercado nacional. En 2015, de cada 10 visitantes o turistas con pernocta que tuvo Yucatán, 7.6 provinieron de lugares de México, mexicanos visitando México, mexicanos visitando Yucatán. Y entonces, para nosotros era fundamental fortalecer esa conectividad con puntos, por supuesto, como el Distrito Federal, que incrementó sustancialmente el número de asientos, como Guadalajara o Monterrey, que son otros
otros puntos o conexiones que de igual manera aportan un gran número de visitantes nacionales a Yucatán, pero también con algo que platicamos precisamente en 2013 en el foro, en la mesa panel que tuvimos en el foro en Mérida precisamente, donde estuvo Roberto, donde estuvo el gobernador de Campeche, donde estuvo el gobernador de Tabasco. Hablamos ahí de la conexión regional del sureste. Ahora ya con conexiones a Mérida, que comunican Mérida por vía aérea con Veracruz, con Tuxtla Gutiérrez, con Villahermosa, se fortalece esa conectividad que hoy nos ha permitido incrementar. En 2015 tuvimos casi 1,5 millones de visitantes con pernocta al estado de Yucatán, particularmente la mayor parte, por supuesto, de la ciudad de Mérida. Por supuesto, el incremento en la oferta hotelera, de la misma manera, casi un 20% en el número de habitaciones que ha crecido en estos últimos 3 años, al pasar de 10,000, poco menos de 10,500 a poco más de 12,500 habitaciones, y con una dinámica creciente, no solo con los grandes hoteles, sino también con hoteles boutique que van haciendo una oferta muy importante. Esos elementos nos han permitido fortalecer las condiciones o el ecosistema indispensable para el fortalecimiento del turismo, pero también estamos conscientes que hoy, en un mundo cada vez más competitivo, es indispensable establecer estrategias que nos permitieran ir afrontando esos picos a los que hacía referencia. Por eso, un gran elemento ha sido el turismo de reuniones, los congresos, las convenciones, que en 2015 tuvimos un incremento de un 25% en el número de congresos realizados y consecuentemente en el número de congresistas. Es una gran apuesta. Tan es así que una de las acciones que realizamos fue una remodelación importante de nuestro centro de convenciones siglo XXI. Platicábamos con don Oscar precisamente hace algunos años que se hizo, creo que en el 98 precisamente, cuando él era el secretario de Turismo, el centro de convenciones siglo XXI. Ahora ya nos resulta insuficiente en cuanto a la demanda, tanto, hay que decirlo, tanto en cuanto a congresos, convenciones, como de las propias necesidades locales. Es por ello que con el apoyo del señor presidente de la República, ahora en el mes de diciembre iniciamos la construcción de un nuevo centro de congresos en Yucatán, en Mérida, a unos cuantos metros del emblemático Paseo de Montejo, que tendrá una oferta de más de 11,000 metros cuadrados de áreas y salones rentables. Con eso estaremos duplicando la oferta de espacios para congresos y convenciones, con lo que estamos marcando de manera muy clara y de la mano de la Secretaría de Turismo, con el señor secretario que estuvo ahí precisamente haciendo una supervisión hace unas semanas. Estamos marcando una de las apuestas fundamentalmente para el turismo nacional. También hemos tenido un crecimiento sustancial en el turismo de bodas, el turismo de romance, que nos ha permitido con nuestras haciendas, con espacios muy atractivos que hay a lo largo y a lo ancho de todo Yucatán, ir incrementando sustancialmente. Y también con la realización de eventos ancla, que nos han dado un resultado muy favorable. El triatlón nacional o internacional, que por segundo año lo realizamos, el maratón del rock, de igual manera eventos deportivos de corte internacional, los centroamericanos juveniles, el Serie Mundial de Clavados, la realización de la Copa Davis, 2 torneos internacionales de golf. Eventos que se van realizando a lo largo del año nos permite una afluencia muy importante de turistas. Y eventos anclas también como el propio Festival Internacional de la Cultura Maya, que se realiza en el mes de octubre, que nos permite de igual manera una afluencia. En fin, diferentes actividades o eventos ancla que nos permiten ir consolidando la presencia de visitantes. Esos yo señalaría que son los que nos han permitido ir dándole estabilidad a esa presencia turística durante todo el año, pero también yo expresaría esos como los segmentos estratégicos que han madurado más, pero también tenemos otros segmentos que
vamos fortaleciendo todos los días y va reportando dividendos muy positivos para el turismo, como es el turismo médico, esencialmente con el mercado de toda la región sur-sureste de nuestro país. Próximamente iniciará la construcción de una clínica Faro del Mayab, que es de la Red Médica Sur, que de igual manera vendrá a consolidar esa presencia y esa oferta médica para el turismo médico. El turismo de negocios, que de igual manera ha venido creciendo mucho, o los visitantes con pernocta por motivos de negocios han crecido mucho. En Yucatán también hemos estado teniendo una dinámica, por una parte industrial y por otra parte vinculada con la ciencia, la tecnología, la innovación, que está propiciando que muchos visitantes con pernocta por motivos de negocio estén llegando a Yucatán. Lo mismo que el turismo de aventura o el turismo de naturaleza ha venido fortaleciendo esa presencia turística en Yucatán. Pero también estamos muy conscientes que la tarea de conectividad aérea pues es una tarea no acabada, es una tarea en la que hay que seguir invirtiendo esfuerzos. Aquí nuestro secretario Saúl Ancona, buena parte de los esfuerzos que realiza son precisamente eso, para ir fortaleciendo la conectividad, así como ir fortaleciendo y ampliando la oferta cultural, que ya de por sí es muy robusta en Yucatán, como lo es en todo México. Y también citaría como ejemplo en el fortalecimiento de esa oferta, de igual manera en el mes de diciembre del pasado, iniciamos la construcción con el gran apoyo del señor Presidente de la República del Palacio de la Música, un espacio que se encuentra a escasos 100 metros de la plaza principal, de la Catedral, del Palacio de Gobierno, de la Casa de Montejo. El Palacio de la Música, que es un espacio, un museo interactivo, musical, que albergará el Centro Nacional de la Música Mexicana y que pues de igual manera será un espacio que permitirá que los turistas visiten Yucatán y conozcan uno de los rostros más importantes, no solo de Yucatán, sino de todo México, como es la música popular. Entonces, de esa manera, con ese tipo de acciones, vamos fortaleciendo el turismo en Yucatán. Muchísimas gracias. Creo que hemos advertido todos que no hay un solo gobernador que no haya hablado de cultura. Sí nos queda claro que en Quintana Roo la visita a los sitios culturales es menor, pero si le hacemos caso, que no tendríamos por qué no, a la encuesta de Sectur que se llama de gasto de hogares, turístico en hogares, nos ayuda a romper 3 mitos o 4. Lo que dice el gobernador, y lo dijo el gobernador de Puebla y lo dijo Mancera, es cultura, cultura, cultura. Hay la idea de que al turismo mexicano es simplón, no le gusta demasiado ocuparse de la visita, tomar muchas molestias, pero una institución del país, el INAH, por razones de que cobra la entrada o tiene que registrar, lleva un registro bastante puntual de quién va a las zonas arqueológicas. Y para mi sorpresa, tengo que confesarlo aquí, el turismo nacional visita las zonas arqueológicas, museos y sitios de interés cultural a veces 3 y 4 veces más por arriba del turismo internacional. Tenemos que preguntarnos aquí algunas cosas que hacer sobre el tema de la promoción internacional y sobre el tema de la promoción hacia dentro de México. El turismo mexicano va a los museos, el turismo del mexicano sí va a las pirámides, sí va a las zonas de interés artístico, y ahí están los datos del INAH. En el caso de Quintana Roo, no lo digo porque ahí no vayan, sino porque en esa mezcla en la que mayoritariamente el turismo es internacional, pues parece que ese turismo internacional no está tan jalado para el interés cultural. Debemos empujarlo hacia allá, qué cosa tenemos que hacer, pero el tema de cultura nos lleva a romper el paradigma de que el turismo mexicano no gusta de lo cultural, falso. Dijo el gobernador otra cosa, dijo, estamos compitiendo en el turismo de bodas, rompe otro mito, que el turismo mexicano es baratero, solamente le gusta lo que paga poquito, un camioncito que le salga barato, pues no.
el turismo mexicano en México tiene también un segmento de lujo muy potente y ahí se están peleando por las bodas en Mérida y en Oaxaca y en Acapulco y en Cancún, y ese es un turismo que lleva 200 invitados y que hace o 300 o 400, que hace una boda que se queda en 3 días. Ese segmento de alto costo consume en México. Mito 2. Mito 3, que el turismo mexicano solamente sale en el verano. Vamos haciéndole caso otra vez a Sectur, secretario, le vamos a hacer caso a Sectur, siempre se la hacemos, teniendo al jefe aquí presente con más razón, pero vamos a hacerle caso a la encuesta de Sectur. Y la encuesta de Sectur dice que entre verano, invierno y fines de semana largos, se ocupa el 35% del tiempo que usan los turistas viajando. Eso dice la encuesta. Quiere decir que hay un 65% más que está ocupando hoteles a todo lo largo del año calendario. No es el turismo que viene cuando hace frío, no es el turismo que viene solamente cuando tal o cual cosa. Es un turismo que está a lo largo del año calendario y así es como ha llenado los cuartos de Mérida. Y luego que le preguntemos al secretario algo que me gustaría que nos ayude y nos oriente sobre cómo seguir, para después dar una segunda ronda que se llame retos, porque ahora solamente han sido todos los éxitos, que son muchos, quizá una vuelta de retos rápida, pero al secretario, decirle, secretario, a mí cada vez que me toca mencionar cifras, me da un poco de miedito, me siento tambaleante. Y bueno, acudo al Banco de México, acudo al INEGI, a la encuesta de hogares, pero siento que en general no tenemos una buena estadística turística que nos revele con pies en la tierra la fuerza que usted acaba de decir que tenemos en esta industria. Pero no es porque sea algo que alivie, pero leyendo cosas que le pasan a otros países encontramos con que un estudio de la India dice, ¡qué barbaridad! ¿Por qué no sabemos más del turismo nacional? ¿Por qué no sabemos más de cómo viajan los nacionales hacia los destinos nacionales? Entonces ya parece que este es un reto. ¿Qué nos da la información que tenemos, secretario? ¿Qué nos daría conocerla más a fondo? ¿Por dónde iría usted para poder desde allí, desde esa silla maravillosa de la Secretaría, indicar políticas de turismo para pelear por el mercado nacional? Estos datos que usted dio, lo que trae en la cabeza y le hemos oído en otras ocasiones, ¿qué es lo que le está inspirando a meter el tema de turismo nacional en estos foros? Porque supimos que le gustó la idea de que así habláramos de él. ¿Dónde ve usted esa importancia y cómo cree que puede crecer? Cómo no, Silvia. Muchas gracias. Bueno, primero, en las cifras que comenté, primero tienes razón que hay un reto, y eso en general en México, aunque hemos ido mejorando muchísimo, hay un reto todavía de tener mejor información estadística, y la necesitamos tener porque lo que no se mide no se mejora, y tienes que tener una forma de darle seguimiento, ponerte metas. Efectivamente notamos que en la parte de estadística, y como bien señales, es un reto internacional, no solamente en México, hay mucho por hacer. De hecho, en la Secretaría nos estamos focalizando en ello. Una de las áreas donde noto más deficiencias en la parte, por ejemplo, de inversiones. Sí sabemos el número de extranjeros que llegan a México, porque son datos que finalmente pasan por las aduanas, pasan por las fronteras, pasa por migración, lo comentó el gobernador Borge, tiene mucho más información clara, seguramente por el propio aeropuerto de Cancún, que le revela los turistas que llegan a Quintana Roo, que quizá los que llegan por carretera, por muchos lugares. Las fronteras, las internas, son muy difíciles de cuantificar. Incluso se ha planteado grandes estudios que a mi juicio no es tanto necesario hacer esas inversiones, sino, por ejemplo, ponerse de acuerdo con las cadenas, las grandes agrupaciones de cadenas hoteleras. Muchas veces cuando yo veo algunas cifras, digo, estas no me hacen sentido. Y no me hacen sentido porque recuerdo las cifras, en mi caso de Bancomex, y recuerdo los créditos que dábamos, donde financiábamos hoteles, y digo, estas las siento en muchos casos francamente subestimadas. Yo creo que sabemos, es increíble, sabemos el resultado de las inversiones, pero no conocemos el monto de las inversiones.
¿sí? Sabemos que llegan 32 millones de visitantes del exterior, sabemos que llegan a cuartos de hotel que van creciendo, pero no sabemos bien cuánto invertimos. Entonces, en inversiones siento que hay mucho por hacer, estadísticamente hablando. También los números de empleo, ahora Sí. que me voy metiendo a profundizar en ello, nadie cuenta los empleos, más bien son aproximaciones. Lo que hace el INEGI es que dice, para este tamaño de Producto Interno Bruto del turismo y dado este nivel de productividad, ¿cuántos empleos calculamos son los que trabajan en el sector? Pues es una inferencia, 2.8 millones de mexicanos, pero nadie está calculando pues, cuántos realmente trabajan. Ahí hay otra deficiencia, porque pues qué tal que son menos, pero qué tal que son más. Entonces, y también para darle relevancia al sector, pues tienes que tener datos duros. Entonces, ahí es un tema donde vamos a trabajar de manera muy clara. ¿Por qué el turismo nacional? Primero porque decía yo que cerca de 80 millones de viajes de mexicanos llegan a cuartos de hotel. Es obvio que no son 80 millones de mexicanos, somos 120. Y es obvio también, como pasa en muchas otras actividades de nuestra economía, que está concentrado todavía en un número menor. De lo que se trata es realmente de democratizar el turismo, de lo que se trata es de darle muchas más oportunidades a los mexicanos de viajar. Y para eso tomo la reflexión del gobernador de Yucatán, que nuestro reto es cómo generar estabilidad y abatir la estacionalidad. Sabemos, por ejemplo, hoy en día que hay 8 millones de asientos de avión que se van vacíos cada año. 8 millones. ¿Y por qué? Porque el que vuela, por ejemplo, de México a Acapulco el viernes en la noche, pues regresa al avión vacío. O lo mismo seguramente el que va a Quintana Roo. Y lo mismo pasa con habitaciones de hotel, con asientos de autobuses, seguramente con asientos de restaurantes. Entonces, en lo que estamos trabajando, por instrucciones del presidente, es cómo lograr, a partir de la estacionalidad, empaquetar esa oferta a precios mucho más competitivos y más accesibles para los mexicanos. Siempre he sostenido que la manera de mejorar el bienestar de la gente a veces es aumentando el salario, bueno, pues, idealmente. Pero si te aumentan los precios arriba del salario, pues quedas igual de mal o peor. Otra manera de aumentar el bienestar de la gente es bajar el precio de los bienes que consumes. Hablas cuando baja el precio del celular, cuando te baja el precio de la electricidad. Bueno, lo que queremos es cómo le bajamos el precio de viajar a los mexicanos. Si tú le bajas el precio de viajar a los mexicanos aprovechando la estacionalidad, no a partir de controles de precios o estas cosas, a partir de la estacionalidad, entonces estaríamos permitiéndole a muchos más mexicanos tener un nivel de bienestar mayor, viajar por su país, enamorarse de su país, porque no hay un lugar a donde uno no vaya, que como lo he dicho antes, no se maraville lo que es este país que tenemos los mexicanos. Entonces, por eso de lo que se trata es hacerlo más accesible y para todo eso sirve la información. Firmamos hace también ya algunos meses un convenio, por ejemplo, con Bancomer, porque los bancos están muy habituados a conocer las prácticas de consumo de sus clientes, para después que pues ofrecerles más crédito para la tarjeta de crédito, un hipotecario, el consumo de una casa, un refrigerador. Bueno, pues a partir también de cómo consume el turista nacional y extranjero en nuestro país, es que podemos también tener proyectos mucho más enfocados y más certeros sobre qué es lo que vamos ahí a promover. Entonces, Silvia, yo te diría, la información es muy importante, la estadística es muy importante para que sepamos enfocarnos muy bien, pero creo que sin descuidar, ni mucho menos, porque sería absurdo y no es necesario, sin descuidar la parte del turismo internacional, donde están exactamente el 88% del consumo y del valor de los servicios del turismo en nuestro país, es el turismo nacional, y ese es el que queremos también contribuir a detonar. Hoy se quedan, muchos de los trabajos del sector turismo son eventuales. Muchas de las personas cuando bajan las temporadas altas las tienen que despedir, se quedan sin trabajo, ¿no? Lo mismo pasa en los restaurantes, pasa en los hoteles. Entonces, si logramos abatir o disminuir esa estabilidad, estamos inmediatamente mejorando el nivel de vida de la gente que vive en ese segmento, pero además también estamos mejorando la experiencia de los mexicanos en nuestro país. Bueno, creo que aquí nos vamos convenciendo.
No sé si alguno estaba no convencido antes de llegar a este panel respecto a la densidad, el peso, la fuerza, la potencia y la posible perspectiva del turismo nacional, pero todos los datos nos lo confirman. Todos los datos nos lo confirman. Tiene además otras cosas, y claro, como dice el secretario, sin abandonar el internacional, hay que ir también por esos mercados, y por qué no, y más. Pero si se distribuye a lo largo de todo el año calendario. Luego, el turismo internacional, el 90% del turismo internacional se concentra en 5 destinos. El 90% de los dólares internacionales se concentran en 5 destinos. El 90% de la derrama nacional se distribuye a lo largo de 23 estados. Quiere decir que esa derrama es una derrama demográficamente distribuida de tal manera que permite que estados del norte y del sur, y con calor y con cultura y sin ella, generen este movimiento económico que se vuelve Producto Bruto. Me gusta decir también que vi los datos de que las mujeres viajamos más que los hombres. Sorpresa para mí. Muy poquito seguramente será huyendo de un mal divorcio o buscando una nueva oportunidad de trabajo, pero casi nada. Pero en la estadística las mujeres cuentan un poquito más que los hombres. Y yo quisiera llamar la atención sobre eso, porque estas son las cosas que nos van diciendo cómo poner el producto. Como si, vamos a suponer, si hay más mujeres, ¿qué nos gusta más a las mujeres respecto a qué? A ciertas cosas son más del gusto de las mujeres que los hombres, hay que irle dando. Dijo Mancera que cuando, no me lo dijo Torruco, dijo Miguel Torruco que cuando preguntó a los que venían a la Ciudad de México qué les gustaba más de la Ciudad de México, dijo que podemos llegar aquí y en un saltito ir a otro lado. Y que de allí empezó la Ciudad de México a pensar en las rutas, y ahora México está en la ruta, la Ciudad de México está en la ruta del vino. Uno no pensaría que va a estar en la ruta del queso y del vino, pero está en la ruta del vino. Voy entonces a abrirme a la idea de algo que se discute en la industria turística hace mucho tiempo y que creo que todos han venido diciendo. El gobernador de Puebla lo acaba de decir, el gobernador de Quintana Roo lo dijo a la entrada, que es el turismo no se distingue necesariamente por la delimitación político-geográfica del Estado. Aquí estoy viendo a Fernando Olivera, que también le hablé muchas veces a preguntarle sobre el foro. Y me dijo, bueno, la ruta del cubilete, empieza en el cubilete, pero arranca en el tema religioso y trasciende los límites de Guanajuato. Quiero preguntarles, señores gobernadores, dijo el gobernador de Puebla hace un momentito, como Tuxpan le da a la Ciudad de México un puerto cercano con una carretera nueva, la que se hace en 3 horas y media a Tuxpan. La pregunta es, ¿podemos romper esos paradigmas de que mi terreno es de aquí para acá y Puebla empieza aquí y acaba acá, para decir lo que se dice ya en tantos lugares? El turismo es regional. El turismo es regional. Cuando los mandatarios ven esto, como lo están viendo estos campeones, entonces comparten tareas de promoción, comparten tareas en la confección de rutas. Una pregunta querría yo, si me están diciendo que vamos a cerrar ya, ¿podrían, señores gobernadores, señor secretario, decirnos una idea? Yo creo que habrá muchas, pero seleccionen una, que piensen que es su principal reto o el principal reto del turismo nacional para mantener esa potencia. Gobernador Borge, ¿quiere usted decirnos una? Hace rato me dijo algunas, dijo diversificación, innovación. Dígame si esas y más son los retos de los campeones. Gracias, Silvia. De nueva cuenta, y en efecto te dije que tienen que ser varias, porque no puedes circunscribir, como por ejemplo en el caso de Quintana Roo, a que solamente sea turismo de sol y playa. ¿Qué le vas a dar como valor agregado al turismo, aparte de los cócteles de camarón y de los daiquiris y las margaritas, ¿no? Eso es lo que mucha gente piensa que es a lo primero a lo que llegas y directo a la playa
y a disfrutar de los deportes acuáticos. Quintana Roo cuenta con, ahorita que hablabas sobre el tema de del turismo cultural y de las zonas arqueológicas, y ahí vamos mucho de la mano con Yucatán, porque gran parte del turismo que visita Chichén Itzá, por ejemplo, y que van a Pisté, Yucatán, pues pasan por Quintana Roo, no necesariamente llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida el 100% de esos turistas. Y esa diversificación forma parte de lo que ofrece Quintana Roo. Vamos muy de la mano con Yucatán en el tema de zonas arqueológicas, con Uxmal, con Chichén Itzá, con Cobay, con Tulum en Quintana Roo, y hemos hecho un circuito muy interesante. Nos hemos reunido muchas veces los gobernadores, lo hicimos en su momento con la secretaria Ruiz Massieu y ahora con el secretario de la Madrid, para impulsar de nueva cuenta el tema del mundo maya y el circuito Mundo Maya en el tema cultural. Y ello nos da, desde luego, esa ventaja plus de poder contar con una gran cultura maya que tiene tantos vestigios, que tiene tantas ciudades y núcleos habitacionales de esa gran cultura maya, no solamente en Quintana Roo y en Yucatán, sino que es un circuito Chiapas, Yucatán, Campeche, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, y que ello pues permite tener esa diversificación en cuanto a la cultura. Si ya nos vamos más hacia abajo, hacia lo que es Cojunlich o hacia lo que es Oxtancá o hacia lo que es la recientemente descubierta, y que estoy seguro que el secretario de Cultura, Rafael Tovar, la tiene muy clara en su agenda, como lo es Xcaval, que es una zona arqueológica, que el núcleo habitacional es mucho más grande que Chichén Itzá y que la pirámide principal es más alta que la de Chichén Itzá, y que está en el municipio de Bacalar, en Quintana Roo, y que recientemente tiene 6 años de haber sido descubierto, y que está en el análisis y en el proceso de historia de los arqueólogos del INAH, esta zona arqueológica. Pues ahí tienes un valor, un circuito diferente a lo que es sol y playa. Y yo difiero mucho que digan que Quintana Roo no tiene una afluencia importante de visitantes a las zonas arqueológicas. Bueno, sin lugar a dudas tienes 90,000 habitaciones hoteleras, de las cuales 75,000 son de sol y playa, sí, y la gente va a estar disfrutando mucho lo que es el tema de la playa y las actividades acuáticas y demás. Pero hoy en día Tulum es la zona arqueológica más visitada de todo el mundo, que tiene más de 2.5 millones de visitantes al año. Y si a esto le sumamos ese circuito que tenemos con Chichén Itzá o con Bonampak o con Uxmal, y si luego nos vamos hacia Campeche, que tiene Calakmul, pues se vuelve un atractivo aún mayor. Luego, si nos vamos a la diversificación interna de actividades que hay que hacer en el Estado, ahí es donde hemos participado mucho con los empresarios. No necesariamente tienen que ser actividades que desarrolle el Estado de Quintana Roo como gobierno, pero sí impulsor de esas actividades y de esas inversiones. Por ejemplo, en el tema de cómo hacer que la gente salga de los centros de hospedaje, sobre todo los que son all inclusive. Y se lanzó con el gobierno federal ya la estrategia de posicionar a la cocina mexicana como una actividad turística importante y la ruta gastronómica de México. Y allá participa Quintana Roo. Porque tú llegas a un resort de 1,800 habitaciones como el Moon Palace en Cancún, próximo a tener 2,300, y pues habrán 12 restaurantes internacionales o de distintas comidas ahí en este resort, que es muy exitoso. No sé si esté por aquí Pepe Chapur, siempre le reconozco el gran éxito y la atinada visión que ha tenido para desarrollar sus proyectos, pero hemos ido buscando que la diversificación se vaya hacia los parques. Y ahí está la visión que tiene Miguel Quintana con Grupo Xcaret, comandado por él, y donde estamos apoyando sus proyectos. Recientemente, el año pasado, me presentó lo que es la estrategia de su nuevo parque Censes, y anteriormente 2 años
con anterioridad hizo lo que es la presentación de su parque Xochimilco y después me hizo la presentación, y anteriormente, 3 años y medio atrás, me hizo la presentación de lo que sería Explore. Y bueno, si a esto le sumas toda esa estrategia de parques naturales que tenemos en Quintana Roo, como son Xel-Ham, como son Chancanap, como es Parque Nacional Punta Sur, como es Parque El Garrafón, Playa Norte, muchas áreas y parques nacionales, el mismo sistema lagunar Nichupté, que es parte de un parque y de un área nacional protegida, que es del Parque Nacional Nizuc, pues todo esto viene a fomentar actividades que pueden diversificar la industria turística. No se puede circunscribir nada más a la palmera, a la palapa, al camastro, al daiquirí, al ceviche de camarón o al pescado frito, sino que tiene que ser una estrategia integral de posicionamiento de la marca de un destino y de su diversificación. Y eso es lo que hemos hecho en Quintana Roo. Quintana Roo ya no solamente es un destino en el cual llega la gente a sol y playa, es un destino gastronómico, estamos apostándole al turismo de salud, contamos con 3 pueblos mágicos, contamos con 9 playas Blue Flag International y este año vamos a crecer a 1 más o a 2 más, tenemos ya los expedientes ingresados, estamos buscando que se fomente la conectividad marítima hacia las islas y que ello permita que se tenga mejores sistemas de transporte, ya que hay empresarios como Germán Orozco que impulsan eso y que están buscando siempre que haya nuevos proyectos que puedan impulsar la conectividad entre las islas. Así está Isla Mujeres hoy en día con una mejor conectividad, Cozumel sin lugar a dudas con una mejor conectividad y esperemos y próximamente cuidando todos los estándares que tiene la Semarnat y desde luego con información y con estudios muy adecuados poder concretar proyectos que puedan impulsar conectividad en sistemas lagunares y que esto implique que se reduzca el tema de los tráficos en zonas hoteleras o que impulsen nuevas medidas de impulsar la conectividad entre zonas hoteleras como la de Cancún o como en Cozumel o como en Riviera Maya, en su circuito Puerto Aventuras, Calica, Playa del Carmen, Punta Morena, Punta Maroma, Puerto Morelos, y que todo esto venga a ayudar significativamente a los destinos turísticos. Somos un destino donde hay ya muchas competencias deportivas, que el turismo deportivo se ha vuelto un tema importante para Quintana Roo. Este año, en septiembre, vamos a ser anfitriones del Mundial de Triatlón. Este año que culminó se realizó en la ciudad de Chicago y un año antes fue en la ciudad de Londres. Este año, en el 2016, México va a ser la sede del Mundial de Triatlón y va a ser en la isla de Cozumel. Entonces, todo esto viene no solamente en una estrategia de posicionamiento de Quintana Roo, y no solamente es ese evento, se hacen muchos más, se hace el medio Ironman, se hace el Ironman completo de Cozumel, que está rankeado el segundo mejor Ironman a nivel mundial después del de Kona, Hawái, y así tenemos un sinfín de actividades que estamos realizando, que estamos promocionando, que estamos haciendo. Tenemos una sinergia muy importante entre las cámaras empresariales, entre nuestros grupos de empresarios y sobre todo escucharlos, apoyarlos en proyectos que sean positivos para Quintana Roo. Apoyamos la capacitación y sobre todo tenemos lo más importante, el recurso humano. Si no tienes recurso humano para hacer frente, que esté bien preparado, que esté bien capacitado, que atienda bien al turismo, no vas a poder consolidar un destino en 1 o en 2 o en 3 años, sino que eso va a ser una labor titánica de 15 a 20 o a 30 años y eso es algo que hemos hecho muy bien en Quintana Roo. Por ello, cuando me dicen que si Cuba va a ser un lastre para Quintana Roo, yo les digo que no. Yo creo que al contrario, Cuba va a venir a complementar la oferta de Quintana Roo y más si se abre al mercado americano-canadiense. Yo creo que hay que ver todo como un complemento. Estoy segurísimo que muchos de los turistas que vayan a Cuba van a querer ir a Quintana Roo, a las zonas arqueológicas, o que van a disfrutar aún más la atención del mexicano que la de un país que apenas está empezando a despuntar en el tema turístico. Eso es, por ejemplo, algo que les puedo decir. O, por ejemplo, la naviera MSC, que es la segunda naviera carguera más importante que hay en el mundo, que tiene 480 barcos cargueros alrededor del mundo
y que también manejan el tema de ferries en el Mediterráneo y que hoy en día tienen 12 cruceros turísticos y que llevan 10 años incursionando en el mercado de cruceros turísticos, van a ser los primeros que tendrán un hub y un home port en Cuba, y de inmediato el destino importante para hacer su ruta saliendo de Cuba es Quintana Roo, con Isla Mujeres, con Calica o con Cozumel, y hacer un circuito con Costa Maya y Belice más al sur. Entonces, todo esto viene a complementar la oferta turística de Quintana Roo. Si no hay infraestructura, no va a haber diversificación turística. Si no hay asientos de avión, pues no vas a tener el número de turistas que tú quieres tener para llenar las habitaciones. Y lo explicaba muy bien el secretario de la Madrid, combatir la estacionalidad, y eso es lo más importante que podamos tener, y evitar las temporadas bajas. Y eso fue lo primero que nos enfocamos como gobierno de Quintana Roo en el momento que tomamos la batuta, para precisamente evitar los contratos que eran temporales de 4 o de 5 meses y que luego te eliminaba y se terminaba tu contrato y te volvían a recontratar en 2 o 3 meses. Hoy en día en Quintana Roo eso se ha ido eliminando y nos ha permitido que tengamos, con esa estrategia de conectividad y con todas estas actividades que diversifican el turismo, poder tener una plantilla laboral importante, la tasa de desempleo más baja del país, 2.3%, el estado que más empleos generó en el último trimestre del año pasado, 8.6%, cifras del Seguro Social, no cifras de Roberto Borge, y todo ello se debe a esa gran competitividad que hemos hecho del turismo. Y el turismo ya es una actividad que no es terciaria, es una actividad primordial para México, y ahí es donde tenemos que enfocar las baterías. Solamente el año pasado en divisas que generaron derrama económica en Quintana Roo, estamos estimándolas en 9,000 millones de dólares de derrama económica. Entonces, eso es lo que representa Quintana Roo, ya el 50% de los ingresos que se generan por divisas turísticas a México lo representa Quintana Roo. Muy amable, gobernador, muchas gracias. Pues un trabajo de creatividad, de innovación constante, de riqueza del producto, indudablemente, pero ha dicho algo como reto que creo que podemos extender a todo el país, que es los destinos encontrando su identidad, lo que se llama su concepto rector, quiénes son, ponerlo en todo valor y lograr, como él dice, una diversificación adentro del Estado, pero si el país logra diversificar sus destinos, tendrá indudablemente una mayor competitividad. Rafael, ¿cuál crees que es tu principal reto? Si puedes concentrarlo en algo que te pareciera que sería detonador de crecimiento. Yo, más a manera de conclusión, creo que valdría la pena retomar un concepto que has planteado, que el turismo debe verse a nivel regional y yo creo que a nivel nacional. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos que vengan más turistas a nuestro país, y en la medida en que crezca el número de visitantes a México, pues habrá la posibilidad de llevarlos a las distintas entidades federativas. Y considero que además, hoy que estamos viviendo momentos muy difíciles desde el ámbito económico, el turismo es una de las áreas que representa mayor potencial para generar empleos en el corto plazo con la menor inversión. Porque yo fui secretario de Finanzas y sé que el presupuesto es un juego de suma cero. Para darle más recursos a un área, tienes que quitarle a otra. Y por eso, en un ejercicio objetivo de buscar dónde está la mayor rentabilidad social por cada peso invertido, estoy convencido de que el turismo es el sector que te da el mayor retorno. Que si estamos viendo que el peso se devalúa, pues ¿qué representa eso en términos de México como destino turístico? Oportunidad. Que cuando vemos en otros sectores de la economía que eso representa enormes retos, concretamente en el turismo eso representa oportunidad. Y desde mi perspectiva, no solo para quienes nos visitan de fuera, también con estos tipos de cambio del peso con otras monedas, pues mucha gente que tal vez hubiera ido a los Estados Unidos, a Europa de vacaciones, hoy empieza a buscar destinos nacionales. Y por ello considero que es un área de oportunidad muy importante. ¿Y cuáles son los retos? Que haya mayor inversión para promoción y para infraestructura. Por ejemplo, estábamos
hablando con el señor secretario de la urgencia de poder aterrizar los recursos que son de peso a peso entre el gobierno del Estado y la Federación para Infraestructura Turística. Y quiero decirles, por ejemplo, que a Puebla este año le tocaron solamente 61 millones de pesos de inversión federal, que por supuesto se empatan con 61 millones de pesos de inversión del Estado. Nosotros hubiéramos querido invertir 5 o 6 veces esa cantidad y teníamos la contraparte estatal para hacerlo, porque sentimos que son inversiones que nos dan enormes beneficios. Hoy cualquier estado de la República va a tener 2 temas como prioridad: la economía y la seguridad. Y ambas están vinculadas al turismo. Si no tenemos seguridad, olvídate de turistas, olvídate de atraer inversiones o turistas. Y por supuesto, si nosotros entendemos que cada vez que se construye un cuarto de hotel nuevo, eso implica empleos, debemos estar haciendo esa promoción, y eso implica infraestructura, implica el recurso de promoción de nuestro país como un destino turístico. Entonces me parece que es el gran reto. Yo creo que generar conciencia que en estos momentos de recursos limitados, de recursos públicos decrecientes, en unas perspectivas de mediano plazo preocupantes, porque el precio del petróleo no se ve que se vaya a recuperar en el corto plazo. Hoy más que nunca, en esas decisiones difíciles que se tienen que hacer de a dónde invertir recursos, me parece que nos estamos equivocando en términos de lo que es concretamente el turismo. Y mi apuesta sería: invirtamos más en capacitación, invirtamos más en promoción, invirtamos más en infraestructura. Me parece que México como destino es único. Tenemos la posibilidad de ofrecer las mejores playas, de ofrecer gastronomía, de ofrecer cultura, y creo que a nivel regional, por ejemplo, nosotros hemos planteado al señor secretario, y espero que él pueda aterrizarlo, la ruta de Cortés. Puebla no tiene playa, pero Veracruz puede ser la playa de Puebla, y precisamente si hacemos la ruta de Cortés, vinculamos Tlaxcala, Puebla, Veracruz. Si nosotros hacemos un recuento de las zonas arqueológicas que eso representa, desde Cacastla hasta Tajín, o por supuesto en Puebla, Cantona o Cholula, si vemos lo que implica desde el punto de vista colonial, pues Puebla tiene un centro histórico que es patrimonio cultural de la humanidad. Si nosotros vemos lo que implica en turismo de aventura, los lugares en los rápidos, por ejemplo, en Veracruz, las zonas que tenemos de turismo de aventura en el estado de Puebla, si nosotros vemos también lo que implica desde el punto de vista comercial, pensando en gente que nos visite de otros países, pues imagínate comprar en los centros comerciales de Puebla, pues es mucho más atractivo que en Estados Unidos o que en Europa desde el punto de vista de costo. Por eso yo considero que sí es importante el empaquetar producto regional, hacer acuerdos, por ejemplo, entre pueblos mágicos. Puebla colinda con muchas entidades federativas, con el Estado de México, con Guerrero, con Morelos, con Hidalgo, con Tlaxcala, con Veracruz, y en este sentido podemos hacer paquetes para que la gente visite varios municipios y ampliemos la oferta, y creo que si así lo vamos haciendo a nivel regional, como un segundo punto. El primero es vender México, vender el país, y después vender las regiones del país, y en tercer punto, los estados. Esa sería mi recomendación. Estupenda, y al frente de todos los textos innovadores, todo lo que se habla de turismo últimamente dice justamente lo que nos está diciendo el gobernador Moreno Valle. Creo que estamos allí en la ruta. Desde Yucatán, ¿cómo vemos los retos? Bueno, yo plantearía como un gran reto, en primera instancia, como Estado, continuar fortaleciendo nuestra conectividad aérea, y yo creo que es un gran espacio de oportunidad el planteamiento que hace el señor secretario de cómo encontrar posibilidades tanto con mayor conexión, vuelos, rutas, tarifas, vinculado a una estrategia como él bien ha planteado, con una estrategia que permita
llenar los espacios vacíos en diferentes momentos y temporalidades estacionarias. Bueno, yo creo que eso nos representaría un gran espacio de oportunidad. Espacio de oportunidad el que ha sido reiterado en las diferentes intervenciones. Visualizarnos no únicamente como un destino aislado, sino como un destino que se encuentra en un contexto regional y en un contexto nacional. Y la visión del mundo maya, la visión de la región sureste o sur-sureste de la República como un espacio multidestino, yo creo que es un gran espacio de oportunidad. Para ello es un reto continuar fortaleciendo las rutas aéreas regionales. Ahí tenemos a TAR como una empresa que está invirtiendo y apostándole mucho a estas rutas regionales, Veracruz, Tabasco, Campeche, Mérida, Quintana Roo. Y ahí en ese punto yo me detendría para hacer una reflexión, igual que algo que comentaba Silvia. No únicamente la conectividad aérea, sino también en esta región la conectividad terrestre, que es muy importante, poder visitar diferentes destinos. Aquí hay un tema importante, y lo retomo porque hace 2 años, en 2013, precisamente el gobernador Núñez de Tabasco lo planteaba, la importancia de fortalecer la carretera en un tramo que hay entre Villahermosa y Campeche, que se encontraba en condiciones dañadas, y que eso pues imposibilitaba hablar de una visión de conectividad terrestre con diferentes puntos y destinos. El año pasado el gobierno federal empezó ya con una inversión multimillonaria y multianual para este tramo tan importante que va a permitir una comunicación carretera muy fluida, y yo creo que es un espacio de oportunidad para aprovechar. Más hacia el interior de Yucatán, creo que un reto importante es ampliar la oferta hotelera, no solo en Mérida, sino en diferentes puntos y destinos que tenemos, como son Izamal, como es Valladolid, como es La Costa, Progreso, Celestún, diferentes ciudades, porque estamos ampliando la oferta cultural, el nuevo espectáculo y experiencia nocturna de Chichén Itzá, el nuevo espectáculo nocturno de Valladolid, el nuevo espectáculo nocturno de Izamal, que se han realizado gracias al apoyo del gobierno federal. Pues son ofertas importantes, pero que deben de venir aparejadas, tratándose de espectáculos nocturnos de una mayor capacidad hotelera. Es un reto y una tarea que tenemos frente a nosotros. Yo creo que una tarea que tenemos conjuntamente, hablo por Yucatán, pero creo que es una reflexión general sobre el tema de la señalética. Es un tema importante donde yo creo que todos debemos ser la parte que nos corresponde, no únicamente con la básica o tradicional carretera, etcétera, sino utilizando los elementos y las herramientas tecnológicas que la vida moderna y las tecnologías de la información y comunicación nos permiten. Yo creo que es un espacio de oportunidad, un reto, mejor dicho, que Yucatán lo asume, y que creo que es una reflexión importante. Y finalmente, como último punto, innovación, innovación, innovación. Innovación es un eje transversal que en Yucatán estamos aplicando en todas las materias, y creemos que turismo es uno de los sectores donde precisamente la innovación es la que nos va a hacer prevalecer, no únicamente como una entidad federativa, Yucatán, como una región, el mundo maya, como la gran nación mexicana, un gran destino turístico, nos va a hacer prevalecer como grandes jugadores de turismo. Muchas gracias a todos. Muy bien. Le voy a pedir al señor secretario que él nos haga favor de hacer una reflexión final, diciendo este panel ha sido maravilloso. Creo que pone en acción este concepto ya no tan nuevo que se llama el de la competencia, cooperar para competir. Los gobernadores cooperando pueden hacer del producto más competitivo. No quiero que se cierre el panel sin decirle gracias a Miguel Torruco, a Laura Fernández, a Roberto Antonio Trawitz y a Saúl Ancona, los secretarios de turismo de estos estados, porque ellos nos ayudaron a preparar el panel. Secretario, ¿qué nos dices para cerrar esta reflexión? Gracias, Silvia. Bueno, primero, volver a agradecer la invitación aquí al foro para poder hablar de este tema tan importante para el país. Creo que la razón por la que muchos empezamos con cifras
es porque los números nos ayudan a dimensionar la importancia de las cosas. O sea, permiten que no sean solamente conceptos abstractos, sino que se aterriza, en este caso, pues en referentes duros. Ya se han dicho muchas cosas en lo individual sobre, por ejemplo, la importancia de la conectividad, la promoción turística, generar nuevos destinos, seguir trabajando en los asuntos de la seguridad. Yo quizá lo resumiría, y me parece que si yo al final del día de la gestión que me encomendaba el presidente algo lograra hacer, es que me gustaría generar la conciencia de la importancia del turismo para nuestra economía y para los mexicanos, ¿sí? Si lograra uno decir que al final del día supiera, por ejemplo, que en el gobierno federal, en la medida de sus posibilidades, pues fuéramos aumentando los presupuestos federales para poder precisamente compartir con los gobiernos estatales, como lo comentó hace un momento Rafael, pues poder invertir más en infraestructura que tiene que ver con mejorar muchas veces un malecón, con mejorar un museo, con mejorar un pueblo mágico, con meterle tecnología, esas obras que no son sujetas del financiamiento de la banca comercial, ¿sí? Esas obras que tienen que ver con gasto público, la misma señalética que me comentó el gobernador de Yucatán, eso requiere recursos públicos y siento que en la medida en que podamos ir aumentando el presupuesto que le destinamos la Federación, los estados y los municipios, esa es una parte muy importante. Mayor conciencia para que así como estuvimos hoy con estos gobernadores, que todos ellos, por razones obvias, no solamente son grandes jugadores, sino tienen plena conciencia del turismo en sus estados, que eso sea un sentimiento nacional, que todos los gobernadores sepan y todos los gobernadores estén enfocados en ver cómo crece el turismo en sus destinos. Y lo mismo va para los presidentes municipales. Al final del día, en una estructura de gobierno federal, estatal y municipal, todos tenemos que estar alineados en ese sentido y me parece muy importante. También que tome más conciencia en el legislativo, porque el legislativo es al final del día el que asigna los presupuestos, ¿sí? Pero también en el legislativo se dan las iniciativas de ley y las iniciativas de ley tienen que ser en el sentido correcto. Esto me parece que a veces es como un juego de fútbol. En un juego de fútbol gana no solamente aquel que tiene más aciertos, el que mete más goles, también gana al que le meten menos goles. Aquí al turismo hay que evitar meterle goles, ¿sí? Hay que evitar tomar medidas que a veces parezcan atractivas y que nos puedan retrasar en el tiempo. Entonces, ahí el sistema y el poder legislativo es clave para evitar que le metamos goles al turismo, ¿sí? Otro tema fundamental es generar más conciencia en los medios de comunicación, porque como algunos me dicen, no sabemos dónde ponerlos, si en viajes, en negocios, en deportes. Sí saben ponernos en primeras planas cuando hay un tema verdaderamente caliente, ahí sí, pero fuera de eso, normalmente no saben dónde tratar al turismo y me parece que es un sector económico fundamental para los mexicanos. Ahí también creo que podemos hacer más. Y por último, pues a la sociedad, porque como comentaba el gobernador de Puebla, pues vamos a vivir años de petróleo bajo. O sea, ahí hay un ingreso y hay una actividad económica que va a crecer a un ritmo menor al que hubiéramos querido. También el crecimiento de las exportaciones mexicanas, que si bien crecen, va bien, el comercio internacional en el mundo también crece a ritmos más bajos. Cerca de 1 millón de mexicanos buscan incorporarse a la fuerza laboral en nuestro país cada año y todavía la mitad de la población es una población bajo niveles de pobreza. Para todas esas actividades y para todos esos retos está el turismo. Un turismo con una altísima generación de empleo por inversión, un turismo donde el 60% de quienes trabajan son mujeres, un turismo donde la mayor parte de los que entran por primera vez a trabajar son jóvenes. Entonces yo coincido y me parece que este seminario, este foro en ese sentido lo apunta, que tomemos todos mayor conciencia sobre la importancia del turismo en nuestro país y cuidar a los turistas nacionales, cuidar a los turistas internacionales es cuidar y procurar por México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues ha sido un éxito, gracias. Roberto Borge, muchas gracias por venir desde Quintana Roo. Aquí se ve por qué eres el presidente de esa comisión. Rolando, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias también a Paco Madrid, que también me ayudó con los datos. Gracias a todos.
favor.